Bienvenidos al Latin American Perspectives Podcast. Mi nombre es Alexander Scott. Soy su anfitrión y miembro del colectivo editorial de Latin American Perspectives. En el episodio de hoy, conversé con los editores Edgar Martínez Navarrete y Richard Stoller Scholk sobre su edición doble de LAP, Autonomías Indígenas frente al Capitalismo Contemporáneo, que fue publicado en junio y septiembre del año pasado. Edgar Martínez Navarrete es investigador postdoctoral en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Richard Stoller Scholk es profesor emérito de Eastern Michigan University. Esta entrevista fue realizada en español. Buenos días, Edgar y Richard. Bienvenidos al Latin American Perspectives Podcast. Buenos días, muchas gracias. Muy buenos días, Alexander. Muchas gracias por la invitación. Estamos muy felices de tenerlos con nosotros para hablar sobre este número tan importante de LAP. Para comenzar, creo que es muy importante establecer algunas definiciones y brindar un aprendizaje básico sobre algunos conceptos y términos clave del número. Por favor, ¿podrían definir y describir el concepto de autonomías indígenas para nuestra audiencia? Edgar, ¿quieres comenzar? Sí, perfecto. Bien, creo que el primer problema para definir el concepto es que como una gran parte de los conceptos que analizan las ciencias sociales es un concepto polisémico, ¿no? Nosotros podríamos partir de una definición en la cual podríamos abogar por una especie de consenso académico en donde las autonomías indígenas se podrían definir como proyectos políticos basados en el principio de la autodeterminación, ¿sí? Eso, evidentemente, definirlo de esta manera, pues ya genera ciertas complicaciones porque al definir un proyecto político, muchas personas podrán pensar de que son proyectos políticos discretos, con características acabadas, homogéneos, y lo que nos hemos dado cuenta precisamente a través de este número, y es la intención por la cual se convoca el número, es que son proyectos muy heterogéneos y plurales, ¿no? Pero en definitiva son prácticas organizativas de colectividades, en este caso fundamentalmente indígenas y campesinas, que se basan en este principio de la autodeterminación, no necesariamente jurídico, o no necesariamente apelando a una estrategia jurídica, pero sí a una estrategia de organización política de la autodeterminación. Hay proyectos que son mucho más históricos, de hecho lo interesante es que estos proyectos de autonomía que nosotros con los que trabajamos en este número son proyectos que se enmarcan dentro de un contexto, entre comillas, moderno, digamos, del Estado moderno. Pero podríamos aludir precisamente en la memoria histórica de estos mismos proyectos, por ejemplo, a las rebeliones, digamos, de Tupac Amaru del siglo XVIII, a las rebeliones mapuche del siglo XVII, las del siglo XIX, las rebeliones mayas del siglo XIX. O sea, digamos, esos proyectos políticos tienen una memoria histórica que se ancla en diversos procesos históricos, pero que su desarrollo es un desarrollo dentro de un marco moderno, digamos, del Estado, ¿no? Yo así lo definiría en principio. No sé, Richard, si tienes algún complemento a eso. Sí, solo agregar algunas cosas. Como dice Edgar, las autonomías son bastante diversas, plurales, etcétera. Y una característica de la esencia del concepto de autonomía es que es un proceso, no es un hecho, no es un fin, no es una serie de instituciones. Entonces, lo importante es precisamente lo que se aprende en la práctica, en la praxis de las autonomías diversas. Eh, el concepto de la política prefigurativa es muy útil aquí, porque nos da la idea de que el intento es hacer el mundo como uno quisiera en el futuro, o sea, hacer ese mundo posible en la actualidad. Y sobre ese proceso, esa marcha,
lo que se da es un proceso de formación de nuevos sujetos políticos. Entonces, por eso es importante poner énfasis en la idea de autonomía como proceso y no autonomía como fin o como hecho ya acabado, como dice Egas. Bueno, en la introducción del número, ustedes señalan que desde finales del siglo XX ha habido una gran ola de movimientos indígenas en América Latina, acompañada por una explosión de discursos políticos y académicos sobre la autonomía. Ustedes argumentan que esta ola fue catalizada por las contradicciones del capitalismo contemporáneo o el neoliberalismo. ¿Podrían describir brevemente algunos elementos centrales de este proceso? En particular, creo que sería muy útil para nuestra audiencia si pudieran explicar el concepto de acumulación por desposesión y su relevancia para el neoliberalismo en América Latina. Muy bien, comienzo y después Edgar, a ver si complementar. Ese concepto de acumulación por desposesión es un concepto del geógrafo marxista David Harvey y es la idea de que el capitalismo en su fase actual, a diferencia de otras fases anteriores de la acumulación primitiva, por ejemplo, la colonización, etcétera, ahora trata de una intensificación en nuevos espacios del proceso de desposesión que incluye el despojo de poblaciones que ya están en territorios o del control de esos territorios, como son las poblaciones indígenas. Eh, la necesidad de acumulación en la fase actual implica una intensificación de procesos extractivistas de materias primas. Entonces, eso lleva a una reprimarización de las economías de América Latina, o sea, a una concentración en la extracción de materia prima. Y precisamente eso tiene un impacto muy específico sobre tierras, y no solamente tierras, sino territorios indígenas. El concepto de territorio es muy importante para poblaciones indígenas porque no se trata simplemente de un proceso económico, sino también identitario. El arraigo en el territorio para las poblaciones, los pueblos indígenas de la región. Por eso los movimientos de autonomía como respuesta a esta fase del capitalismo neoliberal, este, los pueblos indígenas como que están reinventándose o redescubriendo sus identidades indígenas en un proceso que, por ejemplo, Santiago Bastos utiliza un concepto muy útil que es la rearticulación étnica de las poblaciones. No es que se inventen de la nada, sino que es una rearticulación de esas identidades. También esta fase del capitalismo tiene un impacto socioambiental. Los megaproyectos del gran capital transnacional que choca con las cosmovisiones indígenas, el buen vivir, o en el caso de Chiapas, el Lequil Cuxlejal, según los pueblos indígenas de esa región, o el Sumacausae, otro concepto conocido. Entonces, por eso hay una vinculación directa entre esta fase actual del capitalismo neoliberal, extractivista y las respuestas de las poblaciones indígenas. También se ve a nivel político un agotamiento del modelo liberal representativo de la democracia con nuevas formas de hacer política, nuevos movimientos sociales transgresivos que desbordan los límites de la política convencional. Y en ese sentido, hay un nuevo enfoque, sobre todo anticolonial, que cuestiona los modelos del Estado-nación, los modelos estadocéntricos, con otro modelo alternativo desde la base más horizontal. Edgar, tal vez podrías complementar un poco. Sí, precisamente complementando lo que mencionaba Richard. Lo interesante es que
Esta fase del capitalismo, caracterizada por un patrón donde la acumulación por desposesión es uno de sus principales pilares, digamos, recordemos que la desposesión en sí misma es una característica intrínseca del capitalismo, y en última medida el capital, digamos. El capitalismo necesita desposesión para generar acumulación. El punto es que en esta etapa de la historia, esa desposesión se hace hegemónica quizás en ciertos territorios sobre otras formas de acumulación. Entonces eso es importante porque nosotros en este número analizamos fundamentalmente esta disposición que se puede entender a través de la extracción de recursos naturales y la elaboración de commodities y su exportación, ¿no? De ahí la afectación a las poblaciones locales generalmente, pero la disposición, recordemos que se puede ver en distintos ámbitos, digamos, del proceso de acumulación, en zonas urbanas, etcétera, en cierto trabajo que se desarrolla en características contemporáneas, como incluso el trabajo digital en plataformas, etcétera. Entonces, en el ámbito que nos compete, que esta acumulación por desposesión, sobre todo y particularmente en contextos semiurbanos o rurales, lo interesante, como decía Richard, es que no es tan solo que la acumulación por desposesión se haya agudizado en los últimos tiempos en América Latina y por lo tanto eso conlleva necesariamente la intensificación de conflictos con poblaciones locales y de ahí que hay un proceso quizás de expansión de los conflictos, de subjetivación política y la autonomía indígena como una de estas propuestas para enfrentar ese conflicto, esa tensión, sino también lo problemático es que, eh, a diferencia de ciertas posiciones que ven al Estado como una entidad que es opositora a este proceso de acumulación, lo interesante es que pese a que hayamos pasado por varias olas de gobiernos progresistas, la acumulación por desposesión siguió siendo un patrón eh, intrínseco, ¿no? Y adoptado por gobiernos incluso que posicionaban, digamos, la bandera ecológica dentro de sus principales programas políticos. Ahora bien, esta dinámica es compleja porque no son blancos y negros. Es verdad que en ciertos países hubieron avances sustantivos y en otros no tanto. Pero lo que es cierto es que hasta los mismos intelectuales de estos orgánicos a estos procesos reconocieron en un momento de que era imposible seguir generando propuestas de izquierda a través de un patrón de extracción de recursos naturales y generación de commodities. O sea, esa contradicción es pública, ¿no? Entonces, eso es lo interesante. El Estado regula, controla de alguna forma el patrón de acumulación, pero sigue siendo un patrón de acumulación que extrae recursos naturales para componer commodities. Ahora, en ese contexto, ¿qué es lo singular? Lo singular es que eh, no es un proceso mecánico lo que nosotros estamos viendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, un ejemplo muy claro, lo que ocurre en el sur de Chile, ¿no? La empresa forestal, que es el principal, digamos, rubro económico que sostiene al menos la región del Biobío y la región de la Araucanía, donde está el llamado conflicto mapuche, es un modelo que el gobierno que llegó de turno en la actualidad propuso, digamos, modificar, propuso para que no tuviera el impacto ambiental que tenía, pero es un modelo que persiste, ¿no? Pero no persiste siendo este monstruo capitalista que, no, persiste adaptándose a los conflictos del territorio. Yo creo que eso es lo singular de esta época, que el extractivismo y la acumulación por desposesión no son tan explícitos en sus formas de operar como lo fueron hace 15 o 20 años. Han sofisticado sus maneras de operar y eso es interesante porque eso conlleva nuevos desafíos para las autonomías indígenas entendidos como proyectos políticos. De ahí también, por ejemplo, que en ciertos proyectos políticos de autonomía indígena ellos mismos han reconocido sus tensiones. Los zapatistas en sus últimos comunicados, el movimiento mapuche, han reconocido sus mismas tensiones, ¿no? Al ser proyectos políticos necesitamos militantes. Al ser militantes hay contradicciones porque son humanos. Y esos procesos de subjetivación frente a estos nuevos desafíos, digamos, del capitalismo contemporáneo, también tienen estas tensiones, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo singular? Lo singular es que si bien es una nueva fase del capitalismo que nosotros caracterizamos en la primera parte de la introducción, es una fase que se caracteriza no por sus blancos y negros, si bien es cierto, el control, la dominación, la extracción, la explotación se manifiestan como tal, los mecanismos de mediación para realizar esos procesos son más complejos, casi 15 o 20 años. Entonces, si uno hace un corte histórico en las autonomías indígenas y en el debate, uno puede identificar como antecedentes directos que están en los años 70 y 80, cuando este patrón, digamos, se mostraba de manera un poco más implícita, pero estaba la transición, digamos, a la acumulación por desposesión. En los 90 ya tenemos como una especie de despliegue mucho más claro y evidente.
De ahí a que, por ejemplo, gran parte de los levantamientos autonómicos ocurrieran durante los 90 en su, digamos, en su etapa inicial. Hablamos del zapatismo, el movimiento mapuche, bueno, en la zona de Colombia es previo, pero ahí también se intensifica, en Guatemala con los procesos de paz, etcétera, digamos, ¿no? Y luego tenemos un tercer momento que igual intentamos caracterizar en este número, que es un momento en donde las partes entran en un terreno contencioso, ¿no? Entonces los proyectos políticos de autonomía indígena son una alternativa, digamos, a este contexto, pero también con sus tensiones, que es lo interesante, digamos, del número, ¿no? Centrarse también en las tensiones. ¿Tenemos evidencia al respecto? Sí, están dos grandes libros que editaron, entre otros colegas, Miguel González y Araceli Burguete, sobre autonomías y autogobiernos indígenas en América Latina, pero esos libros se centran especialmente en los autogobiernos, que sería una modalidad, digamos, de autonomía indígena. Aquí la idea, como decía Richard, entender la autonomía como proyectos políticos en proceso o como procesos políticos, ayuda a entender precisamente la autonomía no como algo situado situado geográficamente, sino que en términos de una relación social sobre un territorio. De ahí, por ejemplo, lo interesante de ciertos procesos de autonomía indígena de gente que no está situada en un espacio geográfico, sino que, por ejemplo, analiza cosas sobre la pedagogía de la educación zapatista, y otros proyectos que podríamos decir colaboran con esos procesos de autonomía indígena y son parte de esos procesos de autonomía indígena, ¿no? Yo creo que eso es lo interesante y si me permiten como un poco el terreno donde se mueve este número, digamos, no los blancos y negros, aunque hay un marco que específicamente determina eso. Decir, por ejemplo, gobiernos progresistas, a cierto sector le suena antidespojo, ¿no? Y no es así. Y yo creo que eso es lo relevante de este número porque expone esas tensiones también. Solo para agregar un par de ejemplos sobre ese punto que menciona Edgar, de las tensiones entre el neoextractivismo de los gobiernos supuestamente progresistas, de la Marea Rosa, etcétera, y los proyectos de autonomía indígena. Bueno, está el caso bien conocido del TIPNIS en Bolivia, en donde esa tensión realmente produjo o se manifestó en una división entre los pueblos indígenas en cómo reaccionar y cómo si colaborar o no con el Estado supuestamente progresista, etcétera. Y es uno de los dilemas que vamos a tocar más adelante dentro de las autonomías. En México tenemos los últimos gobiernos de AMLO y el gobierno actual de Morena, que supuestamente se distancian de la palabra neoliberal y neoliberalismo. Sin embargo, a pesar de tener algunas distinciones con el modelo clásico neoliberal, con más involucramiento ahora del Estado, etcétera, los megaproyectos, el Tren Maya, el corredor interoceánico, etcétera, chocan con los intereses, desplazan poblaciones indígenas, hay movilizaciones en contra. Claro que siempre va a haber divisiones y manipulaciones y cooptación de algunos dirigentes indígenas, y eso precisamente produce la tensión y los dilemas dentro de los mismos movimientos de autonomía. Como dice Edgar, no es todo blanco o negro, los mismos proyectos de autonomía no están exentos de esas contradicciones y tensiones. La ola rosa fue mi próxima pregunta, vamos a move on, pero señalan de manera muy importante que las prácticas de autonomía indígena no son estáticas ni universales en sus estrategias, objetivos y aspiraciones, y que los proyectos de autonomía enfrentan dilemas inherentes. ¿Podrían profundizar en este punto y ofrecer algunos ejemplos de los movimientos que ilustren esta diversidad? Yo creo que podríamos trabajar sobre la siguiente premisa, digamos, ¿no? Con el ascenso de Chávez, evidentemente se abre lo que se conoció, bueno, en la literatura anglófona tiene otro nombre, pero como nosotros lo conocemos acá, son las olas del progresismo latinoamericano, ¿no? Marea Rosa, entendemos de que eso es lo que ocurre con esta apertura del ciclo donde Chávez llega al poder, ¿cierto? Lo interesante de eso, y yo creo que aquí hay un desafío en seguir trabajando en una agenda de investigación que
que con Richard hemos conversado en su momento, que podemos seguir profundizando, es que hay elementos que son singulares a todas las olas del progresismo y hay elementos que sí son distantes. Por ejemplo, lo que fue Hugo Chávez en su momento dista mucho, hay personas que lo introducen dentro de este contexto, a lo que es Gabriel Boric o a lo que es AMLO en México. ¿Por qué lo digo? Porque incluso Gabriel Boric, que alguna gente lo reconoce como esta especie de progresismo tardío o tercera ola del progresismo, eh, es- está en contra de lo que, y explícitamente fue de los primeros opositores, digamos, después de que llegó al poder, a el proyecto, digamos, chavista y madurista en Venezuela, ¿no? Entonces, es interesante que dentro de una misma caracterización, digamos, de gobiernos progresistas, dentro de una misma clasificación de la ciencia política o de las ciencias sociales, sus mismos actores intentan como separarse de estas clasificaciones. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque al interior de los gobiernos progresistas hay muchas diferencias, ¿sí? Y hay avances, por ejemplo, que en su momento fueron declarados como sustantivos, la Declaración de los Derechos de la Naturaleza en Ecuador, todo el debate constitucional de la autonomía indígena que hubo en Bolivia, son, digamos, es imposible negar, y aquí es donde está como el punto de partida, de que los gobiernos progresistas del movimiento indígena, incluso autonómico, tuvo participación. Nuestra pregunta es, ¿qué pasó con esa participación política? ¿No? Porque evidentemente al definirse como gobierno progresista, la premisa es que hay un grado de permeabilidad de actores que en su momento no estaban participando ni teniendo peso en las decisiones del Estado. Eso es lo interesante. De hecho, hay un texto que habla sobre esta premisa de que hay que trabajar, en primer lugar, de que la autonomía significa hacer, digamos, en términos de principios de autodeterminación, pero también participar y representar en el Estado, como este doble movimiento, digamos, ¿no? Ahora, ¿qué es lo interesante entonces? ¿Qué pasó con la participación política? Yo creo que aquí hay varios caminos de lo que pasó con la participación política, ¿no? Incluso no olvidemos que esto es importante, o sea, la gente que de repente intenta como despolitizar o solamente localizar, por ejemplo, el zapatismo como un movimiento extremadamente local, hacia adentro, cerrado. No olvidemos que la primera fase del zapatismo, después de la guerra, digamos, bueno, después de los conflictos armados, fue un espacio abiertamente político a la dimensión representativa de la política. No porque quisieran ser diputados, pero el zapatismo fue a las instancias del poder representativo mexicano, discutió con sus líderes y luego de un contexto que ha sido definido como una tradición, el zapatismo decide replegarse. Entonces, ahí tenemos un primer elemento, digamos, donde la participación por parte de los actores autonómicos, de los procesos autonómicos, se decide como una alternativa política, pero hay una especie de choque frente a los límites, no de la política representativa, creo yo, sino que de los actores de la política representativa, ¿no? Porque yo creo que cerrar la política representativa obligaría después a la gente que analiza los movimientos autonómicos, hay movimientos que son eh, movimientos autonómicos reales y movimientos autonómicos medios traidores, porque participan en la política representativa, ¿no? Yo creo que ese es un elemento que en el número lo tocamos con cuidado, porque nosotros no podemos ser policía de las autonomías, no podemos ser policías de los procesos sociales. La CONAIE, que fue un gran semillero de dirigentes en Ecuador, cuando decide participar en el proceso político de Correa, por ejemplo, uno no puede clasificar que esa transformación obedece a una traición de sus principios. ¿Me explico? Porque, digamos, eso lo tendrán que definir ellos en sus asambleas internas. Lo que sí podemos ver es por qué razón se produce eso. Y en primer lugar, hay una permeabilidad del Estado, como bien decía antes, de hacer participar y a actores que generalmente han sido excluidos y subrepresentados de la política, ¿no? Y luego de eso, lo interesante es que en esa permeabilidad ocurren fenómenos relevantes. El primero de ellos es que hay un debate interno de cómo se participa y con qué fuerzas se participa. Entonces, por ejemplo, evidentemente el Estado no puede tener una fuerza contrahegemónica tan fuerte dentro de sus áreas de participación, y lo que hace, evidentemente, como un Estado, yo creo que cualquier persona que es gobernante quiere equilibrar los poderes, lo que hace es establecer mecanismos de
desmovilización, de pasivización, ¿no? Porque no puedes tener una... Entonces, ahí es donde creo yo que se produce gran parte de los dilemas de las autonomías indígenas cuando deciden participar dentro del progresismo. En primer lugar, ¿con qué objetivo se participa? En segundo lugar, ¿cuáles son los mecanismos para contrarrestar la pasivización y el aletargamiento político que establece el Estado? Y en tercer lugar, ¿cuál es el principio estratégico de participación? ¿Por qué eso es lo relevante? Hay procesos de autonomía indígena que se definen como un proceso de emancipación y por lo tanto se participa para algo más. Y hay procesos de autonomía indígena que se definen solamente como proyectos de autodeterminación, se participa para tener más poder sobre, ¿no? Eso es importante establecerlo. Por ejemplo, el zapatismo es un proceso de autonomía indígena que se plantea como un proceso de emancipación. El movimiento mapuche autonomista tiene ese clivaje de emancipación, de liberación nacional. Pero hay procesos de autonomía indígena que se definen en su característica, digamos, de participación con altos grados de autodeterminación, ¿no? Ahora, yo creo que una genealogía interesante y relevante, no sé si más adelante habrá una pregunta sobre esto, pero la dejo planteada acá, después podemos profundizar, es lo que ocurrió, Richard tendrá otros, yo creo que lo que ocurrió con el movimiento mapuche en la constituyente es interesante, ¿no? O sea, se apuestan diversos dirigentes para participar en la constituyente que inició con el estallido del 2019 en Chile. Dirigentes del movimiento autonómico territorial plantean de que las demandas que esos dirigentes están elaborando son demandas que no tienen conexión con los problemas territoriales, criminalización, despojos, problemas de tierras, etcétera, y se produce una fractura del movimiento indígena. Una fractura que no es así visible como, o sea, no es una guerra de posiciones, pero eso es una fractura política mucho más evidente, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre en ese sentido? Pues la constituyente fracasa para lo que es relevante a la demanda indígena y hay un proceso de reacomodo que nosotros hemos definido con otros colegas en donde ya no es la política de la zanahoria, sino que es la política del garrote. Fracasa la agenda indígena por una apuesta, digamos, que tenía poco sustento territorial y se crean las condiciones para que el Estado intervenga y por lo tanto, digamos, tenemos militarizado hace bastante tiempo el sur de Chile con militares apostados día y noche en las zonas de conflicto, digamos, ¿no? Esa es una, digamos, yo me podría atrever, es una genealogía que comienza en los 90 y que concluye en esto, pero yo me atrevería a decir que esa genealogía tiene que inscribirse dentro de esta tensión y contradicción, en donde hay movimientos que decidieron no participar del progresismo, e incluso, por ejemplo, el progresismo chileno planteaba como ejemplo el progresismo, o sea, lo que hizo Evo Morales o Correa en su momento. Uno puede estar en acuerdo o en desacuerdo con lo que ocurrió en ese momento en Bolivia y en Ecuador, pero de que hubo presencia indígena, la hubo. En el caso chileno, eso fue muy limitado. Esos son los matices que yo creo que es interesante identificar. ¿Qué ocurrió después? Pues la historia es bastante sabia. Yo aquí le dejo a Richard un poco la palabra porque creo yo que ese es el campo, digamos, ¿no? Como de conflicto, las intersecciones que hemos intentado develar en el número también, al menos en la introducción, ¿no? Sí, yo diría que detrás de esa cuestión estratégica que enfrentan los movimientos indígenas de si negociar con el Estado o no, de cómo y en qué forma, etcétera, es la disyuntiva entre la autonomía concebida como autonomía de jure o autonomía de facto. Hay diferentes opciones y realmente no se trata de una dicotomía absoluta entre esas dos opciones, pero ahí está el medio del asunto, el dilema del lo que algunos llaman la política de reconocimiento. O sea, al entrar en un proceso de diálogo y negociación del Estado, los movimientos corren el riesgo de estar concediendo al Estado el poder de autorizar y reconocer su autonomía, su legitimidad, etcétera. De ahí todo el debate sobre la pluralidad jurídica, la judicialización de la política. Este, si se entra en ese nivel de detalle de negociación con la institucionalidad del Estado, entonces está el riesgo, por ejemplo, en el derecho a la consulta, que es un tema importante para los movimientos indígenas que enfrentan los megaproyectos.
pero hay consultas amañadas. Si toda la consulta está manejada por el mismo Estado que están tratando de emanciparse, liberarse, superar esa dependencia, etcétera, entonces no queda mucho margen de independencia. El mismo hecho de entrar en ese diálogo también corre otro riesgo de la desmovilización, como dice Edgar, una profesionalización de la lucha que delega la participación a los abogados, hasta los antropólogos, está la cuestión de quién representa entonces a los pueblos indígenas. Entonces es un dilema real. En el caso del zapatismo, para tomar algunos ejemplos concretos, cuando como explicó Edgar, los zapatistas al comienzo entraron en un diálogo, una negociación que al final de cuentas llegó a un punto muy limitado de la firma de los acuerdos de San Andrés en 1996. Este, Sin embargo, en la implementación de esos acuerdos firmados, el gobierno tergiversó todo el significado del acuerdo y en vez de la demanda de un reconocimiento de pueblos indígenas como sujetos de derechos, la ley indígena que a final de cuentas en 2001 se aprobó dentro del Estado institucional, formal, etcétera, en vez de sujetos de derechos, se convirtió la frase en que los indígenas iban a ser objetos de interés público, que es totalmente diferente. Y bueno, ahí pues murió toda la posibilidad de avanzar a través de esa línea. Afortunadamente para los zapatistas, ellos durante todo ese lapso de tiempo siguieron con su proceso de autonomía de facto, implementando su autonomía, creciendo, formando esa subjetividad colectiva a través de sus proyectos de autonomía sin esperar permiso y autorización. Pero fueron circunstancias pues particulares a ese caso. En otro caso también en México de los Purépecha de Cherán en el estado de Michoacán, se tomó otra decisión estratégica. Pero en otras circunstancias, combinaron la autonomía de facto con la autonomía de jure, digamos. Negociaron y lograron, pero a través de la acción directa, la lucha, enfrentamientos, etcétera, pero lograron con esa movilización una concesión importante de una parte del presupuesto federal que quedaría en manos de las autoridades indígenas, que es un reconocimiento real importante. Pero a la par de eso, los autónomos de Cherán formaron sus consejos, sus formas de gobierno, tomaron una soberanía económica con el manejo comunal de los recursos forestales, pero también una autonomía política con sus asambleas de barrio, una autonomía a nivel cultural, con un espacio de las fogatas y las asambleas, y también tomando parte en la educación autónoma, en recuperar la lengua, la cultura, etcétera. Entonces, una estrategia mixta en circunstancias muy diferentes, porque fue un contexto más urbano, en donde gran parte de la población ya, pues, estaban profesionalizados de por sí, podían dialogar, pues, con más equidad con las autoridades del Estado, etcétera. Y y ya después, eso fue después del levantamiento zapatista que abrió paso para otros proyectos de autonomía. Entonces, siempre es un proceso constantemente cambiante. Los mismos zapatistas, últimamente, en los últimos meses de 2023, anunciaron unos cambios, unas reconfiguraciones de su autonomía, de sus estructuras, para descentralizar aún más sus estructuras de autogobierno, en parte como medida defensiva contra la agresión del gobierno de los paramilitares y de los poderes fácticos del narco, etcétera. Pero también reconsideraron
reforma agraria autónoma. Decidieron abolir la propiedad en sus territorios, incluso la propiedad que habían declarado, la propiedad colectiva, la propiedad individual, etcétera. Crearon el concepto de la no propiedad, en donde se comparte la tierra, otros recursos, y pues entraron en una negociación directa con otros grupos indígenas, no necesariamente parte del movimiento zapatista, y fue otra forma de adaptarse a las circunstancias, pues bastante hostiles, por cierto, por parte del gobierno y otros poderes. Son algunos ejemplos de la variedad y la capacidad de adaptarse a diferentes y cambiantes circunstancias entre los proyectos de autonomía. ¿Podrían describir cómo han estructurado este número en relación con los distintos temas abordados? ¿Y hay algunos artículos que quieren destacar para nuestra audiencia? Hay muchos, claro, pero... Bueno, en nuestro ensayo introductorio intentamos mencionar algunos puntos que se van a considerar en el doble número de la revista. Como en principio, cómo y cuándo y en qué circunstancias surge o resurge realmente el auge de los proyectos de autonomía indígena. Entonces, los factores causantes, digamos. También otra categoría de temas tiene que ver con precisamente la diversidad de autonomías que hemos estado platicando ahora. Y otra parte que es los dilemas de las autonomías. Eh, y en, en algunos artículos se destaca el cruce de identidades, por ejemplo, étnicas y de clase. El artículo, por ejemplo, de Barbosa y Rosset, se enfoca en el caso del zapatismo, pero más que nada está eh, examinando la relación entre autonomía de los pueblos indígenas y autonomía campesina y las alternativas agrarias en el caso de Chiapas, pero en términos más generales, que es un aspecto interesante a destacar. No sé, Edgar, si querés mencionar algunos otros artículos específicos. Sí, claro. Por ejemplo, yo creo que ahí hay una dimensión de artículos relevante, que son artículos que intentan, como es un fenómeno escurridizo, también como intentan darle ciertas fronteras y límites a este fenómeno y ordenar el campo de discusión, ¿no? Uno es el de Lía y el de Peter, sobre todo en esta idea de lo indígena y lo campesino puede tener diferencias socioétnicas, pero com- eh, puede tener estrategias conjuntas, ¿no? Ese es un elemento interesante, sobre todo bajo ciertas concepciones de la autonomía más etnicistas que plantean la autonomía como una concepción indígena más cerrada, ¿no? Yo creo que ese artículo ahí ordena un poco ese debate. Luego hay el texto introductorio, el de Máximo Modonesi con Gustavo Moura de Oliveira, es un texto interesante porque ellos situados en establecer una especie de análisis y organización de la teoría crítica al respecto de la autonomía en torno a este clivaje de independencia o emancipación, hacen un balance no solo de la autonomía en su discusión más indígena, sino que de la autonomía del debate, podríamos decir, latinoamericano de la autonomía, ¿no? Estableciendo distintas entradas a cómo entender este proceso como negación, como independencia, como contrapoder, desde los comunalistas, etcétera, ¿no? Yo creo que ahí un complemento interesante de ese debate eh, sería, por ejemplo, recobrar, que yo creo que aquí hay una agenda de trabajo interesante acá, pero sería recobrar todo el debate que hubo en los 90 en México sobre la autonomía. La comunalista regionalista, o sea, la comunalista municipalista y regionalista, por ejemplo, que quedó en el olvido bajo la discusión más teórica posterior, pero que ese fue un debate que los antropólogos discutieron y los cientistas sociales discutieron en términos casi prácticos, digamos. O sea,
qué es lo que quiere el Estado, un cuarto nivel de gobierno. Las reminiscencias de ese debate se están viendo ahora, digamos, en discusiones donde lo teórico se disuelve ante las eventualidades más contingentes que están ocurriendo en México. Entonces, yo creo que esos dos artículos, luego hay un artículo que acompaña a estos dos más teóricos, que es el de... eh, es el de... Ay, ¿cómo se llama? ¿Es de Márquez o no, Richard? Márquez Duarte, sobre las diferentes respuestas del Estado y la dinámica entre movimientos de autonomía, respuestas del Estado, etcétera. Claro, esos son como tres artículos que enmarcan un poco el Mm, debate. Luego mm, hay algunos artículos que yo creo que tocan una dimensión que es interesante y que con la cual, digamos, se abre un campo de debate, que son estas perspectivas más ontológicas, podríamos decir, ontológicas del Estado, ¿no? Por ejemplo, hay un texto de varios autores que trabajan sobre el desarrollo en el área maya, donde ellos trabajan esta idea de la representación ontológica más amplia y plural sobre una perspectiva decolonial. Eh, Ese es un segundo conjunto de debates que yo creo que es interesante. O sea, ¿qué es lo que se juega en la dimensión ontológica y en la dimensión epistemológica sobre estos debates? Posteriormente yo creo que el texto referente a Brasil, por ejemplo, Brasil siempre en los debates latinoamericanos pareciera ser, no sé, ojalá no siga siendo la barrera lingüística, pero sí al menos en los debates latinoamericanos sobre autonomía, Brasil pareciera ser como esta isla gris, digamos, ¿no? Que no se le entra al debate directamente. Y aquí hay un texto de cómo precisamente, incluso en la época militar, ¿no? De los años 70, comienzan a constituirse ciertos discursos y prácticas desde el gobierno militar sobre la invisibilización y desaparición del indígena y cómo ese contexto genera una especie de respuesta en donde la autonomía y la presencia indígena es una de estas respuestas ante esa invisibilización, ¿no? Yo creo que recalco tres más y con esto termino, pero yo creo que otros dos artículos interesantes son dos estudios de caso, uno sobre Okchuk y otro sobre la autonomía zapoteca. Son relevantes porque el de la autonomía zapoteca se centra en un caso de autonomía de facto. O sea, más allá de esta concepción, digamos, tan jurídica de la autonomía, lo que establece Salvador Aquino es, bueno, más allá de esa dimensión normativa jurídica, veamos qué es lo que ha ocurrido en esta comunidad históricamente y veamos cómo hay elementos de la cotidianidad, digamos, indígena de esa comunidad que permiten hablar de ciertos grados de autonomía en los hechos, ¿no? Y el Dokchuk, que es en Chiapas, que es un proceso que después del conflicto de las elecciones del 2015 inicia todo un proceso de autogobierno, habla también de la generación, de alguna manera, de lo contrario. No de lo contrario en términos de que es antagónico, pero sí es un debate que está mucho más centrado en la configuración jurídica de la autonomía, la búsqueda de autogobierno después de un conflicto electoral, ¿no? Ambos tienen matices, tienen, digamos, lo que podríamos decir, datos etnográficos interesantes y relevantes, no están opuestos, pero sí son dos dimensiones distintas de la autonomía. Y cierro con un artículo que a mí me parece relevante, que es un artículo igual que se ubica en esta línea un poco más gris del debate, en donde la autonomía no aparece como un gran proyecto político acabado, como lo es en otras experiencias, sino que tiene que ver más bien con un proceso de subjetivación de la recuperación de tierras en los Chimalapas, ¿no? Esto está anclado precisamente a la generación de subjetividades políticas, que es un elemento que la subjetivación política es la politización del sujeto, básicamente. Entonces, María Fernández Pérez muestra precisamente cómo a través del conflicto por la recuperación de tierras se genera una politización de la necesidad de tierras y una demanda, y cómo ese conflicto va generando discursos sobre la autonomía campesino-indígena en los Chimalapas, ¿no? Eso sería un recorrido, digamos, sobre el número y sobre ciertos artículos relevantes y sobre cierto conjunto de artículos. Es un número grande, son dos tomos, o sea, son dos partes. Entonces yo creo que hacer un recorrido nos llevaría bastantes horas, pero yo creo que eso para mí sería como un recorrido general. No sé, Richard.
Bueno, solo para agregar una mención de un par de artículos más, el de Gasparello sobre un caso en el estado de Guerrero, México, que enfoca el concepto de territorialidad, que es uno realmente de los aportes importantes de los movimientos de autonomía, son sus cuestionamientos a algunos conceptos centrales, como es el poder, la territorialidad. Y otro concepto importante que cuestionan esos movimientos es el de desarrollo. Y el artículo de Copland sobre el caso poblaciones mayas en Guatemala es una reinterpretación de toda esa negociación en la época actual, que es supuestamente posguerra en Guatemala, pero donde los conflictos continúan y están todos los dilemas sobre cómo se concibe el desarrollo, navegando entre las fuerzas del gran capital transnacional, el Estado y las aspiraciones y pues visiones de los pueblos indígenas. Eh, eh, sí, ahí lo dejo. Sobre ese tema también está el de Susan Hoffman, ¿no? Ah, Sobre el desarrollo en el Istmo de Tehuantepec, sobre veo. el corredor interoceánico, digamos, ¿no? Ujú. Eso sería una lectura general del número. Hay mucha más. Yo creo que, de hecho, ahí estamos preparando con Richard algunas cosas para introducirnos en las dimensiones del debate. A mí me gustaría, podría añadir algunas cositas, porque quizás tú después puedes copiar y pegar en algún lugar del podcast. Son cosas que tienen que ver con, yo creo que hay una cuestión interesante en el debate de las autonomías indígenas en la actualidad y que no se toma mucho en consideración, que tiene que ver con la proliferación de actores sobre el campo donde se despliegan las autonomías, ¿no? En Ujú, México, tú bien sabes, el actor del crimen organizado o desorganizado es un actor relevante. ujú, Luego hay otro actor, por ejemplo, que son las ONGs, ¿no? Que tampoco se toma mucho en consideración y que para mí es un tema inclusive sustantivo porque no podemos desconocer que en los años 90, antes de la oleada progresista, donde el Estado quería tomar como esta posición, digamos, mucho más robusta sobre el campo social, fueron las ONG muchas veces los espacios de politización de un montón de dirigentes que después apelaron por la autonomía o por otras vías políticas. Esa, podríamos decir, esa especificidad de la ONG, hay países en los cuales subsiste. Perú es un caso, por ejemplo, ¿no? Digamos, la ONGización de la lucha política indígena en Perú es impresionante. Luego, lo que sí pasó durante el progresismo es que con esta intención del Estado de ocupar funciones sociales, también los privados eh, intensificaron esa dimensión de sus formas de operar. O sea, las empresas en la actualidad donde hay conflictos indígenas, tienen toda una ingeniería social para tratar la diversidad étnica, bajo sus parámetros, evidentemente. Es decir, la función del Estado de tratar la diversidad socioétnica también la tienen los privados. Entonces yo creo que ahí, de alguna manera, todos los departamentos de políticas verdes, de proyectos sociales comunitarios de las mismas grandes empresas, son esta idea de dejar de ver, digamos, la diversidad como una especie de componente extraño. ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que ese es el campo al cual hoy en día se enfrentan las autonomías indígenas. No se enfrentan en términos de, insistimos, que siempre hay un antagonismo al ser proyectos políticos que se pueden plantear dentro de una politización de oposición se enfrentan a eso. Luego hay procesos de autonomía indígena que incluso ven eso como espacios de negociación. Eso es interesante, digamos, ¿no? Y por eso no son traidores tampoco. O sea, yo creo que ahí habría que ver y yo creo que ahí es donde, de alguna manera, las ciencias sociales tienen las herramientas para decir, bueno, no nos interesa el dilema ético que esto compete, porque eso lo podríamos sacar con muchos años de investigación, nos interesa el proceso por el cual ciertas autonomías indígenas han decidido negociar o han decidido disputar espacio con, ¿no? Yo creo que eso es relevante, la proliferación de actores en el campo, que no es el mismo de hace 15 y 20 años, ¿no? Eh, Eso lo quería decir, como porque cuando en la segunda o tercera pregunta, no recuerdo bien, eh,
Richard lanzó ciertas cosas que me despertaron esta reflexión, que incluso la habíamos conversado con Richard, y que hay algo de eso en el número también. Sí, sobre ese punto de la proliferación de nuevos actores, es interesante ver en el caso, por ejemplo, de México, el crimen organizado, la relación entre crimen organizado, el Estado, las empresas transnacionales, los paramilitares e incluso las autodefensas que han surgido en parte como respuesta indígena a ese conjunto de poderes, pero después se divide en multiplicidad de manifestaciones. Entonces, yo veo que no es simplemente un caos de actores, sino a mí me llama la atención un concepto que utiliza Shannon Speed del multicriminalismo neoliberal. O sea, hay un marco que une todas esas fuerzas, hay una integridad, aunque no sea siempre visible entre esos nuevos actores. Y como respuesta a los pueblos indígenas también están enfrentando otro tipo de dilema que Mariana Mora caracteriza como el dilema de la autonomía propositiva o la autonomía defensiva, porque también hay que sobrevivir y mantener sus proyectos en un contexto armado, violento, etcétera, de tantos actores y muchas veces son actores violentos. Bueno, desafortunadamente, señores, ese es todo el tiempo que tenemos por hoy, pero muchas gracias por reunirse conmigo y la conversación muy perspicaz. Pues muchas gracias, Alex, por esta iniciativa. Gracias, Alex. Nos vemos, Richard. Bueno, mucho gusto. Abrazo grande. Igual. Eso es todo el tiempo que tenemos por hoy, pero gracias por escucharnos. Los números de junio y septiembre de 2024 de Latin American Perspectives están disponibles en latinamericanperspectives.com o en la página de la editorial Sage Publishing. Consulta las notas del episodio para encontrar los enlaces donde puedes acceder a una copia y obtener más información sobre cómo ponerte en contacto con Edgars, Richard o conmigo. Si disfrutas nuestro programa y te gustaría recibir actualizaciones sobre noticias de América Latina, eventos actuales y contenido de nuestra revista, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. También, por favor, no olvides seguir calificar nuestro podcast en tu aplicación de podcast favorita. Tenemos muchos episodios nuevos en preparación para 2025 y agradecemos tu ayuda para promover el programa. Hasta la próxima. Gracias.